Muy buenos días, estimados alumnos. Muy buenos días, estimados alumnos de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Centro Preuniversitario. Al día 13 de julio de 2022 vamos a iniciar nuestra clase del curso de habilidad verbal. Muy buenos días a todos. Por favor, me validan y confirman si es que se está viendo la pantalla. Sí se ve, Muy maestra, buenos todo bien. días. Sí, perfecto. Buongiorno, buongiorno. A ver, vamos a iniciar entonces nuestro trabajo de nuestros estudios con el tema de habilidad verbal, semana 11 ya, tipología textual según la ubicación de la idea principal. Miren ustedes, tipología textual según la ubicación de la idea principal. Continuamos. La tipología textual según la ubicación de la idea principal. ¿Qué tiene que ver? ¿Cuál es el concepto que rige en torno a este tema? Es el siguiente. Esta tipología se basa en la estructura del texto. La estructura del texto responde al principio de jerarquía y en palabras sencillas el texto se organiza según la ubicación específica de la idea principal. O sea, vamos a ver según dónde se encuentre la idea principal, vamos a ver, ¿no? Dónde se encuentra la idea principal es donde va a caracterizar el texto. Por ejemplo, si la idea principal se encuentra al inicio, si se encuentra al final, si se encuentra al centro, si de repente la idea principal se encuentra fragmentada al inicio y al final, entonces, de acuerdo a donde esté la idea principal, nosotros vamos a clasificar ese texto. Ahora vamos a enseñarles cómo es la clasificación de este texto según, obviamente, ¿no? La idea principal. La pregunta es, ¿qué es una idea principal? Todo texto, escúchenme, todo texto solo tendrá una idea principal. Puede tener varias ideas, por ejemplo, secundarias, terciarias, pero solamente habrá una idea principal, ¿correcto? Solo una idea principal. Por eso que cuando nosotros ubicamos la idea principal, ya nos damos cuenta cómo se estructura, ¿no? Cómo se estructura, ¿no? El texto. Bien, por ejemplo, pasamos a la siguiente parte. Dice acá, un momento, está mi EPIC. Dice, tipología textual según la ubicación de la idea principal. Dice, las potencias ubicaciones de las ideas principales pueden ser el inicio, las potenciales, ¿no? Acá dice, un ratito, jóvenes, déjenme que está cargando el marcador que nos va a servir de ayuda. Un minuto. Ahí está. Entonces dice acá, las potenciales ubicaciones. Las potenciales ubicaciones de las ideas principales pueden ser al inicio del texto, al centro o al final del documento. Algunas estrategias útiles pueden identificar en qué lugar se ubica la idea principal, son el subrayado o el sumillado. Ambas técnicas, el sumillado y el subrayado, por ejemplo, permiten procesar la información adecuadamente y calibrar la jerarquía de cada idea expuesta. Por ejemplo, si el texto está al inicio, miren ustedes, tenemos aquí el texto. Miren ustedes, chicos, bien sencillo, ¿ah? Tenemos acá el texto, ¿no? Están viendo ustedes, acá está el texto, miren. Y la idea principal está al inicio, lo más importante está al inicio, sencillo. El texto será uno, analizante. Recuerda, si está al inicio, se llama analizante. Por tanto, un texto analizante se caracteriza porque la idea principal figura al inicio del texto. ¿Hasta aquí se entendió? Es muy sencillo. Si la idea principal se encuentra al inicio, ¿cómo se llama el texto, jóvenes? Recuérdalo. ¿Cómo? Analizante. Analizante. Muy bien.
El resto del texto explica esta idea de manera más específica a través de la enumeración de propiedades, relaciones causales, ejemplos. Por lo general, las noticias o los textos de divulgación emplean este tipo de estructura, ya que requieren señalar la idea más importante desde el inicio, ¿no? Entonces, los textos de divulgación, quiere decir los textos para informar, lo primero que hacen es exponer la idea principal al lector para que éste luego continúe con los ejemplos, las relaciones causales o las propiedades características del texto. Esto es lo más práctico, esto es lo más... El texto analizante es el más común, ¿no? Porque primero la idea principal y luego ya las ideas secundarias. Bien, seguimos. Un texto analizante, por ejemplo, es el siguiente. La lectura es sin duda el mecanismo más importante de transmisión de conocimientos en el contexto académico. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Estamos hablando sobre la lectura. Este es el tema. No confundirá. Una cosa es el tema, la lectura, este es el tema, y la idea principal sería toda esta oración, porque recuerda que la idea principal son oraciones, ¿no? Entonces, todo este primer bloque sería la idea principal. Como la idea principal que habla de la lectura, correcto, y luego ya en los párrafos secundarios, en el siguiente, en las siguientes líneas, cuando son párrafos, está dentro del párrafo, en las siguientes líneas ya se habla de ejemplos, características, etcétera. Entonces, como la idea principal se ubica al inicio, ¿qué tipo de texto será? Analizante, profesora. Cuando la idea principal, lo más importante del texto, se encuentra al inicio, será idea principal. Seguimos. Número 2. Si la idea principal está al final del texto, muy sencillo, también se ubica al final, miren, al final del texto. ¿Cómo se llamará el texto? Sintetizante. Por tanto, los textos sintetizantes son aquellos en los cuales la idea principal aparece al final del texto. Esta idea viene a ser la afirmación definitiva o la conclusión, dice general, de todo lo expresado en el texto. Asimismo, funciona como una especie de resumen general, ¿no? Estas vienen como un resumen general. Entonces, en ejemplo del texto sintetizante, lo tenemos aquí, leemos, dice acá, los médicos llaman pacientes a sus enfermos, mientras que los gerentes de sanatorios y clínicas médicas privadas los llaman clientes, ¿no? Dice acá, esta diferencia verbal pone de manifiesto una diferencia real. En un caso se trata al enfermo y en el otro se le pasa la factura. En el primer caso, la salud es como un bien inapreciable y en el otro es como una mercancía. ¿Cómo solucionar este problema? Con un sistema en donde el paciente no pague directamente la factura. El costo de su tratamiento estará incluido en su impuesto a los réditos. De esta manera, el conflicto paciente-cliente, profesora, ¿sabe que ya encontré el tema? El conflicto paciente es el tema. Y este tema es parte de la idea principal. No se presentará allí de la medicina ácido localizado. Esta es la idea principal. ¿Qué significa? Recuerda que siempre el tema va a estar dentro de la idea principal, ¿no? Entonces, todo este elemento es la idea principal. Por tanto, si está al final, profesora, es un texto sintetizante. Jóvenes, ¿hasta ahí se entendió? Sí, maestra, sí. Jóvenes, mis queridos alumnos, ¿se entendió? Sí, maestra, sí se entendió. Vale, vale, vale. Y finalmente tenemos la tercera parte. Texto 3, ¿vale? Texto 3. Profesora, ¿qué pasaría si la idea principal está en el centro? Ya no está ni al inicio ni al final, está en el centro. Pues bueno, mira, si la idea principal está en el centro, es una combinación de dos tipos expuestos en los apartados anteriores. ¿Eso qué significa? Está estructurado de tal forma que al inicio figuran ideas secundarias y se avanza con la idea principal. Finalmente se prosigue con el desarrollo analítico de esta idea, en otras secundarias y distintas a las primeras. Entonces, muy sencillo. El texto centralizante, justamente la idea principal la van a encontrar en el centro. Ejemplo, acá hay una anécdota. Las anécdotas no son ideas principales. Como es sabido, según Freud y sus discípulos, los sueños realizan
deseos, y en particular deseos sexuales inconfesados. ¿Por qué? Si es así, a veces tenemos pesadillas. Dice. La explicación psicoanalítica es que el superyo, dice, o sensor distorsiona o reprime el recuerdo. De modo que el contenido sexual de un sueño sería ya patente y ya latente. Y si quieres descifrar el contenido latente de un sueño, requieres consultas psicoanalíticas a razón de $100 por hora. Felizmente, sabemos que la hipótesis del contenido sexual de los sueños es falsa y absurda. O sea, en el texto estamos diciendo que estamos hablando de una anécdota de Freud, pero al final lo que queremos llegar o lo que quiere decir el texto en términos generales, no anecdóticos, es que el sueño es sencillamente, claro, el sueño es una hipótesis con contenido sexual que no se va a aceptar, o sea, que no es racionalmente expositivo o no es racionalmente justificativo, porque es falso y absurdo. Y luego completa la idea, ¿no? Anoche soñé que viajaba, esta es una anécdota, ¿vale? La primera es una anécdota o una referencia. ¿Dónde está la idea principal? El centro, al centro. Las hipótesis del sueño y su contenido sexual sería el tema, y toda la idea sería que la hipótesis del contenido sexual de los sueños es, porque ya está el verbo, falsa y absurda. Listo, esa sería el texto centralizante, ¿vale? Listo, listo, listo. Y 4, ¿qué pasa con la 4? La 4 es un texto encuadrado, como si fuera haciendo un cuadro, ¿no? ¿Qué significa, profesora? Que el texto la idea principal va a estar fragmentada, partida. Que un pedacito de la idea principal la vas a encontrar al inicio y otro pedacito la vas a encontrar al final. Por eso es que formando un cuadro, al inicio y al final. En este texto cuadrado se presenta la idea principal al inicio y al final. Mira, por esta razón podemos denominar este texto analítico sintético. Está estructurado de tal forma que al inicio figura la idea principal para luego avanzar con el análisis de las ideas particulares o secundarias y terminar con la idea principal parafraseada. O sea, al final la idea principal la parafrasean, pero sigue siendo la idea principal, ¿vale? Seguimos. Un texto encuadrado, mira, texto encuadrado, junto con el cóndor. El zorro es un animal que más a menudo asume el rol protagónico en la tradición oral andina. Este es el tema. ¿Cuál es el tema? Que el cóndor y el zorro es un animal de la tradición andina, ¿correcto? Protagónico. El zorro y el cóndor son protagónicos. Ya está. Y él lee, ¿no? Sin duda, dice, refleja la constante preocupación, dice, que ese depredador suscita a los hombres, dice, en particular en los pastores de la puna, ya que anda siempre al acecho de las crías de ovejas, llamas y alpacas. Uno de los relatos más universales en los Andes centrales es precisamente el del viaje al cielo de un zorro mítico. Esa historia concluye con la caída del animal en la tierra y la dislocación de su cuerpo. Ese acontecimiento reviste particular importancia ya que pretende explicar el origen de la multiplicación de los zorros. Así, este animal se refiere al zorro. Así, este animal termina por ser muy simbólico, al igual que el cóndor en la literatura oral andina. Lo primero es lo mismo que lo segundo, sino con otras palabras. ¿Qué cosa ha pasado? Se ha parafraseado. La idea principal se encuentra al inicio, se desarrolla la idea principal y otra vez se menciona la idea principal parafraseada con otras palabras, pero sin quitarle la idea al autor, porque el autor está reafirmando su idea principal. Por tanto, si la idea principal se encuentra al inicio y al final, es un texto ¿de qué tipo, jóvenes? Encuadrado. Y es el cuarto tipo de texto, encuadrado. Muy bien. Chicos, esto sería los tipos de texto, la tipología textual según la ubicación de la idea principal, analizante, sintetizante, centralizante y encuadrado. Y ahora vamos a pasar a
nuestra separata, sin mayor dilación, ¿no? Sin mayor demora. Vamos a ver nuestra separata. Tenemos aquí la sección habilidad verbal, sección A, tipología textual según la ubicación de la idea principal, texto analizante. Como ya habíamos mencionado, ¿no? El texto analizante se encuentra al inicio. Voy a darles el tiempo necesario para que completen y mencionen qué tipo de texto es el siguiente. Van a trabajar estos textos. El texto sintetizante, el ejemplo 1, 2, centralizante, encuadrado, y acá tenemos las actividades. Dentro del tema de actividades, jóvenes, tenemos el texto 1, el texto 2, el texto 3, el texto 4 y luego comprensión de lectura. Entonces, van a trabajar los ejemplos de los textos chiquitos, ¿correcto? Y hasta comprensión de lectura. Son 4 textos. Texto 1, 2, 3 y 4. Primero van a leer los textos chiquitos, los 4 textos. Voy a darle 20 minutos, son 5 minutos por cada uno, 20 minutos, para que trabajen los primeros 4 textos. Tengan que redactar si es que es analizante, sintetizante, etc. Entonces son las 10:23, a las 10:43 retornamos. ¿Correcto? Jóvenes, los 4 primeros textos pequeños. ¿Correcto? Jóvenes. Sí, profesor. Listo, adelante.
Oh, no me había dado cuenta. Mil disculpas, chicos. Bien, vamos entonces a iniciar. ¿Ya podemos iniciar, jóvenes, el desarrollo de la primera parte de nuestros textos? Me había dado cuenta. ¿Sí? ¿Iniciamos? Sí, maestra. Vale, vale. No me había dado cuenta que estaba compartiendo. Discúlpenme. Estaba revisando los códigos, etcétera. Bueno, a ver, vamos a ver un ratito, por favor. Voy a desvincular, porque si no, vamos a estar con este problema siempre. Deme un segundito, voy a desvincular mi correo. Si no, vamos a estar ahí siempre. Vamos a estar revisando, ¿no? Denme un minuto, por favor. Ujú. Un ratito, por favor. Mm. Ya, chicos, vamos entonces a presentar ahora sí el trabajo. Bien, mis queridos alumnos. ¿Se puede visualizar, por favor, me confirman, chicos? Sí, señor profesor. Listo, vamos a empezar entonces. Aquí está el primer tema. Dice, actividades sobre la tipología textual según la ubicación de la vida principal. Desplegamos el EPIC. Y dice, ¿no? Existe dos tipos de inducción que comparten la característica de proceder de enunciados particulares o enunciados generales. El primer tipo, entonces, si ya te están diciendo que existen dos tipos de inducción, dice acá, que comparten las características de proceder de enunciados, de proceder de enunciados particulares a enunciados generales, tenemos aquí uno. El primer tipo de inducción es la enumeración simple, en la que los enunciados sobre objetos o acontecimientos individuales se toman como base para una generalización sobre la especie de la que son miembros o en un nivel más alto. Los enunciados sobre especies individuales se toman como base para una generalización sobre un género. El segundo tipo de inducción es una intuición directa
de aquellos principios generales que están ejemplificados en los fenómenos. La inducción intuitiva es una cuestión de perspicacia. Esta es la capacidad para ver lo que es esencial en los datos de la experiencia sensible. Un ejemplo dado por Aristóteles para esta segunda clase de inducción es el caso de un científico que advierte en varias ocasiones que el lado brillante de la luna está vuelto hacia el sol y concluye que la luna brilla porque refleja la luz solar. Así, en las dos clases de inducción, miren, en las dos clases de inducción siempre se llega a conclusiones generales sobre las bases de las premisas particulares. ¿No es lo mismo en otras palabras? ¿Qué tipo de texto sería? ¿Encuadrado? Encuadrado. Ahí está. Entonces, encuadrado. Miren ustedes, porque es lo mismo, pero con otras, está parafraseado, ¿no? Vamos a ver el siguiente texto. Número 2. De todos los enemigos de la educación, dice acá, existe uno que es el más pernicioso. ¿Qué significa pernicioso, profesora? El más difícil, complicado, negativo, peligroso. Pernicioso, peligroso. Este problema no es un invento mío, ¿no? Es común en los Estados Unidos y en los países cuyos dirigentes creen que todo lo importado de ese país es de buena calidad. En esos países, la preparación de un futuro profesor de matemática o cualquier otra disciplina dura 4 años. Todo lo que estamos leyendo aquí son ideas secundarias, está explicando la idea principal. ¿Cuál es? Que hay una educación, dice, y existe uno de que es más pernicioso, dice, ¿no? Vamos a seguir leyendo. Las 3/4 partes del tiempo se invierten en pedagogía y didáctica. Esto es un grave error, dice, pues para enseñar una materia lógicamente, primero debemos comenzar a conocer cabalmente los contenidos de la misma y luego preocuparnos de la forma de enseñanza. ¿Qué países siguen esta filosofía educativa? A partir de los países europeos, en donde el futuro profesor secundario se licencia primero en alguna asignatura y luego dedica un semestre a la pedagogía, a la didáctica y las prácticas de enseñanza, porque se estima que el contenido de la enseñanza importa más que su forma, obviamente porque quien desconoce algo no puede enseñarlo y quien lo sabe a medias solo puede enseñarlo mal. Entonces, aquí vamos a ver que se está hablando, ¿correcto?, de lo siguiente, ¿no? Esto es grave, dice, pues para enseñar una materia alfabética primero debemos conocer cabalmente los contenidos mismos y luego preocuparnos de la forma de enseñanza. Dice aquí, esta es la forma para enseñar, dice, ¿no? Esto es grave, dice, ¿no? Primero tenemos que hacer esto. Entonces, esta es una anécdota, la primera parte está explicando, luego dice, ¿no? A saber, los países europeos, explica también, y la parte más importante, que es la idea principal, dice, primero debemos conocer cabalmente los contenidos de la misma y luego probarnos de la forma de enseñanza. Entonces, lo demás sería la explicación. ¿Y dónde está la idea principal? En el centro, ¿no? Está en el centro, ¿correcto? Aquí está la idea principal, centralizante. Vamos al texto 3. Como es un texto analizante, ¿dónde está la idea principal? Cuando dice, pero esa utilidad ya está explicando. Este texto es muy sencillo porque la idea principal está al inicio. Mira, qué fácil. La idea principal está al inicio. La utilidad de una cosa hace de ella un valor de uso. Dice, pero esa utilidad no flota por los aires, está condicionada por las propiedades del cuerpo de la mercancía y no existe el margen de ella. Explica todo eso. Entonces, la idea principal está al inicio, analizante. ¿Correcto? Analizante. ¿Quedó claro hasta aquí, jóvenes? Sí, profesor. Perfecto. 4. Tenemos la cuarta parte y sería sintetizante. ¿Cómo sabemos que es sintetizante? Leemos. El concepto de esquema de imagen, en inglés, image scheme, es central en lingüística cognitiva dada la importancia de la corporeización. A pesar de la gran importancia concedida a la naturaleza corpórea del significado y como vemos la evidente conexión de la corporeización y los esquemas de imagen, la definición de este concepto ha generado una gran controversia y se ha ofrecido varias versiones al respecto. Grady, por ejemplo, ha reclamado la necesidad de proporcionar una definición más precisa de los esquemas de imagen para poder de esta forma avanzar en su estudio de una forma más contundente. Otros han propuesto conceptos alternativos.
LaTeX ha acuñado que este esquema mimético, inglés Mimetic Scheme, bajo el pretexto de que este concepto responde mejor al propósito primordial al que los esquemas de imagen fueron inicialmente concebidos, a saber, subyacer a la base del significado lingüístico, dejando de lado toda esta controversia, un esquema de imagen, porque mira, acá te habla de esquema de imagen, acá también de esquema de imagen, entonces está explicando dos teorías, dos definiciones de esquema de imagen, pero esto es la explicación de qué, de que un esquema de imagen puede ser definido como un patrón dinámico recurrente de nuestras interacciones perceptuales y nuestros patrones motores que proporciona estructura coherente y significativa a toda nuestra experiencia física a un nivel preconceptual. Jóvenes, esta es la idea principal, porque habla de forma general del esquema de imagen. Y ya lo demás es el esquema de imagen según un concepto de Grady, según la lingüística cognitiva, etcétera. ¿Correcto? Jóvenes, ¿hasta aquí se entendió qué tipo de texto es? Sí, profesora. Vale. Ahora sí, mis queridos alumnos, con este recorrido rápido a la tipología textual, según la idea principal, comprensión de lectura, texto, vamos a leer este texto y leemos también en la sección B el texto 1. Entonces tenemos dos textos, texto, comprensión de lectura, la sección A, y texto 1, sección B, ¿ok? Listo. 20 minutos también, 10 minutos por cada texto. Entonces, de la sección A, comprensión de lectura, y luego de la sección B, texto 1. ¿Ok? Listo.
Jóvenes, vamos a iniciar, mil disculpas. A ver, atentos por favor, comprensión de lectura. Dice lo siguiente. El tiempo que tarda una gota de agua desde que abandona la nube y cae al suelo está condicionado por una gama de factores, dice acá, que hacen casi imposible determinarlo con exactitud. Si la gota es perfectamente esférica e indeformable, si no hay viento para que la trayectoria de caída sea perpendicular al suelo, y si la velocidad es constante. Sobre la gota actúan dos fuerzas, su propio peso y la resistencia al avance que opone a la atmósfera. En teoría, sería fácil inferir que las gotas de lluvia más grandes alcanzan una velocidad mayor, pero resulta que no es así. Los objetos que caen en el vacío lo hacen con la misma aceleración independientemente de la masa. Sin embargo, en el aire, los objetos van acelerando hasta que asintóticamente alcanzan una velocidad límite denominada velocidad terminal. Esta depende de la forma del objeto. No es lo mismo un paracaidista con el paracaídas cerrado que con el paracaídas abierto. Y de la masa del mismo, cuanta más masa tiene el objeto mayor, es su velocidad terminal. Entonces, se esperaría que las gotas más grandes y por tanto más pesadas tuvieran una mayor velocidad terminal. No obstante, esta hipótesis no se cumple. Miren, todo lo que se ha mencionado anteriormente es una hipótesis, pero esta no se cumple, dice, ¿no? Científicos de la Universidad Tecnológica de Michigan y de la Universidad Nacional de México durante 3 años recopilaron datos sobre la velocidad y el tamaño de 64,000 gotas de lluvia caídas en México DF en ausencia de viento. Para esta tarea usaron sistemas ópticos de medida y de análisis particulares y recolectores. Descubrieron que algunas gotitas, a las que llaman gotas superterminales, tienen velocidades superiores a la velocidad terminal propia en función de su tamaño o masa. Así, por ejemplo, se calcula que una gota con un diámetro de 100 micras tiene una velocidad terminal de 30 centímetros. Pero estos investigadores encontraron gotas de este tamaño viajando de 3 a 4 metros por segundo. Los investigadores piensan, ¿no? Miren, piensan que las gotas superterminales se forman, dice acá, ¿dónde estoy? Ajá, se forman cuando las gotas más grandes, ¿no? Colisionan quiere decir se chocan, ¿no? Se rompen en varias gotitas que llevan la misma velocidad que la gota progenitora. A medida que la lluvia cae más fuerte, la fracción de gotas pequeñas aumenta y a la vez la fracción de gotas grandes disminuye. ¿Cuál es el tema central del texto? ¿Cuál es el tema central del texto? Bien, jóvenes, escriban, por favor, ¿cuál sería el tema central? ¿Aló? ¿De parte? Señorita, ahorita estoy justo en clase. ¿Me podría llamar en 2 minutitos, por favor? Dígame. En todo caso, dígame, perdón. Bien. Entonces, tenemos... ¿Se escucha, no? Ya, estamos acá. Un momentito. Bien. Ah, no vi sus respuestas, chicos. Sí, muy bien. Piero, muy bien. El resto, chicos, a ver, despertemos. El resto, ¿qué dice?
42 alumnos, en aula. A ver, ¿quiénes están aquí? Aisha, Ariana, Angie, Bismarck, Cindy, Damaris, Daniel. Bien, vamos a ver. Vamos a ver. Sí. Efectivamente, dice acá, ¿cuál es el tema central del texto? Justamente el texto explica sobre el tiempo que demoran en llegar las gotas de lluvia, ¿no? Como cuánto demoran desde que abandonan las nubes hasta la tierra. ¿Cuál sería la clave? ¿Dónde está? Las velocidades terminales de las distintas gotas de lluvia. Velocidades terminales, no. El tiempo que tardan en caer las gotas de lluvia a la tierra, ¿no? Efectivamente, ese es lo que nosotros, 1C. 2. En el texto, el verbo pensar se puede reemplazar ¿por qué, chicos? El verbo pensar hace referencia a la formulación de hipótesis por parte de los investigadores. En ese sentido, hace referencia a la palabra conjeturar, ¿no? Entonces dice, se formulan hipótesis, ¿no? O sea, los científicos infieren. ¿Qué es inferir? Conjeturar, ¿no? Pensar, realizar hipótesis. Hipotetizar también es el verbo, ¿ah? Hipotetizar, ¿ya? Hipotetizar. 12. 3. Se deduce del texto que es complejo determinar el tiempo que tarda en caer una gota de lluvia. ¿Alguien me ha escrito algo? Perdón. Déjenme ver. A ver, por acá. ¿Dónde estamos? De repente no lo he visto bien. A ver, ¿dónde estamos? La 2B, analizar. Analizar solamente es observar y describir, ¿correcto? Dice, en el texto, la palabra pensar se puede reemplazar por, si fuera cualquier sinónimo, sería así, pensar es analizar. Sin embargo, en el contexto, mis queridos alumnos, mira, sinónimo de pensar, profesora, analizar. Está bien, sí, es cierto. Pero, pero pensar en el contexto que hemos visto, que es el siguiente, mira acá, este contexto, mi querido alumno, mira, aquí está, los investigadores piensan que las gotas superterminales se forman cuando, o sea, ¿qué están haciendo acá? Están hipotetizando, no solo piensan, no describen, no analizan, ¿correcto? Sino que crean hipótesis. O sea, estos están creando hipótesis y se rompen en varias gotitas, se llevan a la misma. A medida que la lluvia cae más fuerte, la fracción, o sea, están haciendo hipótesis. De repente las gotitas caen, se fraccionan. ¿Y dónde se puede reafirmar que la labor de los científicos es la hipótesis, es hacer inferencias? Miren acá en el verbo. Aquí hay una inferencia que podemos hacer, dice, dice la teoría, dice, tarda, colisionando, dice, ¿no? La gota exactamente bioformal, y lo voy a poner acá, para que ustedes vean que esto no es un análisis, más que todo tiene que ver con una hipótesis. Y acá está, ¿dónde está? Déjenme ver, por acá lo tengo. Ay, Dios mío, se me perdió por acá. A ver, dice, el tiempo que tarda una está condicionado a la gama de factores determinado de la exactitud. La gota es esférica y deforme. Si no hay viento, trayectoria, caída aproximada, la gota actúa de fuerza, resistencia. En esta teoría, dice, en teoría, o sea, eso es en teoría, quiere decir que estamos haciendo hipótesis. Sería fácil inferir, dice, sería fácil inferir que las gotas y bla, bla, bla. Aquí está el verbo, miren el verbo. ¿Qué están haciendo estos científicos? ¿Están analizando? Están infiriendo, están haciendo hipótesis. Y acá dice también, hay una palabra, otra vez lo confirma, hipótesis. Miren ustedes, caída para arriba de la mano. Cuanta más masa tiene el objeto, mayor es su velocidad terminal. Se esperaría que la gota más grande pues ya tuviera ya. Y si pasamos a la siguiente, miren ustedes cómo nos dan, el texto nos da pistas. No obstante, esta hipótesis, mira, no se cumple. Hipótesis. Cuando hablamos de hipótesis, porque los científicos dicen acá, o investigan, piensan. ¿Ese pensar qué cosa es? ¿Es análisis o es hipótesis? Chicos, ¿se entendió hasta aquí? ¿Por qué la pregunta número 2 no es analizar?
sino, ¿qué cosa? Conjeturar, porque la conjetura es justamente la formulación de la hipótesis. ¿Hasta aquí se entendió, jóvenes? Hola, hola. ¿Se entendió esa parte? La número 2. Perfecto. Por eso tenemos que ver que el texto nos da las pautas, sino que hay que leerlo bien, hay que minuciosamente. Entonces, analizar, sí, si fuera cualquier otro sinónimo de pensar, sí, analizar está dentro del contexto de pensar, pero en este caso, en este contexto específico, las palabras nos dan ya la idea de lo que se quiere explicar o la respuesta del texto. Bien, vamos a la 3, ¿ya? Se deduce del texto que es complejo determinar el tiempo que tarda en caer. Miren, es complejo, dice, se deduce del texto, porque es una deducción que vamos a hacer, que es complejo determinar el tiempo que tarda en caer una gota de lluvia, porque existen distintos factores que determinan dicho periodo, ¿ok? Existen distintos factores que determinan dicho periodo. 3D. Según el texto, es casi imposible determinar el tiempo que tarda en caer una gota de lluvia porque este está condicionado por varios factores, como la forma de la gota, el viento y la velocidad, ¿correcto? ¿Cuáles son los factores? El viento, la velocidad, ¿no? Etcétera. La gota, la forma de la gota o el peso de la gota, ¿no? Etcétera. 3D. 4. Sobre las gotas de lluvia es incompatible. ¿Qué es incompatible, profesora? Dice acá, a medida que la lluvia cae más fuerte, dice, la fracción de gotas pequeñas aumenta y a la vez la fracción de gotas grandes disminuye. Entonces, si nosotros leemos las alternativas, dice, las llamadas superterminales ostentan, dice, una velocidad superior, estamos pidiendo la incompatibilidad. Entonces, si es incompatible, ¿todas mantienen su misma forma? No. ¿Y masa? No. ¿Desde principio a fin? No. O sea, acá hay 3 informaciones que se refutan. Todas las gotas mantienen su misma forma, masa y desde el principio a fin, falso, falso y falso. Esa es la clave, 4C. 5. Si un estudio sobre gotas de lluvia se hubiera realizado en Lima, posiblemente, ¿no? Dice acá, si un estudio sobre las gotas de lluvia se hubiera realizado en Lima, el texto no señala, dice, el grado de nivel de error, ¿no? O sea, el texto no señala que el lugar de estudio sea un factor para determinar el tiempo, ¿no? Que tarda una gota en caer a la tierra. Entonces, en este caso, el texto no dice, bueno, ha sido en este contexto y el contexto o el sitio determina los resultados. No dice en ningún momento que el lugar determina los resultados. Más bien solamente se abocan a la precipitación, al fenómeno de la precipitación, o sea, la lluvia en sí. Entonces sería 5 de factiblemente los resultados serían los mismos que, ¿no? Que en México de F, ¿no? Serían los mismos. ¿Por qué? Porque el texto no menciona, pues, ¿no? Que los resultados iban a diferir de acuerdo al cambio del contexto del lugar. No. 5, D de dedo, mis queridos alumnos. Vamos a la sección B, texto 1. Muchas mujeres sienten tristeza, sienten melancolía o tristeza después de haber dado a luz. Algunas pueden sentir cambios en el estado de ánimo, sentirse ansiosas o abrumadas, sufrir crisis de llanto, pérdida de apetito, dificultad para dormir. Pero esto generalmente desaparece unos días o una semana y los síntomas no son graves, ¿no? Ni necesitan tratamiento. Sin embargo, acá ya viene el sin embargo, que es adversativo, los síntomas de la depresión postparto duran más tiempo y son más violentos. ¿Mm? La nueva mamá puede sentirse desesperanzada e inútil y puede perder interés por el bebé. También, dice, entonces acá estamos hablando de la depresión postparto, ¿no? Acá está el tema. También puede sentirse deseos de lastimarse o lastimar a su hijo recién nacido. Muy pocas veces estas nuevas mamás desarrollan algo más serio. En este caso necesitan tratamiento urgente, generalmente en un hospital. La depresión postparto puede comenzar en cualquier momento, dentro del primer año de haber dado a luz. No se conoce la causa.
pero puede ser que los cambios hormonales y físicos después del parto y el estrés de cuidar a un bebé jueguen un rol o un papel importante. Bien. Depresión postparto, este es un texto mixto, porque hay texto y luego hay una infografía, y dice, depresión postparto, pide ayuda si presentas estos síntomas. Entonces, en la primera parte está la descripción, características, y en la segunda parte están los síntomas. Falta de interés en el bebé, tristeza y llanto, dificultad por hacer las tareas, bajo deseo sexual, sentimiento de culpa, trastorno del sueño, ansiedad, tendencia al aislamiento, sentimiento de inutilidad, cambios en el apetito, cambios de humor graves, fatiga y pérdida de energía, agitación e irritabilidad, que son los síntomas. En el texto, el término violento, a ver, dice acá, dice, sin embargo, los síntomas de la depresión postparto duran más tiempo y son más violentos, dice, ¿no? Entonces, en este caso, la palabra violento son, o se puede traducir como complejo, difícil, grave, ¿no? En este término se refiere a la dificultad o peligro, ¿no? Porque hay un peligro que presentan estos síntomas, por ejemplo, la ansiedad, la depresión, la falta de apetito. Así dicho término connota la gravedad, ¿no? De los síntomas. Violento es grave. Ya no, variedad no, pues sí es variedad, pero en ese contexto no es variedad, es gravedad. Grandeza menos, olvídense. Demencia no están locas. Entonces, uno ve de beso. 2, el autor tiene la intención principal de ¿qué es lo que quiere el autor? Justamente, ¿no? No es describir, sino más que todo informar. Y la información es de tipo expositiva. No define, no explica, más que todo expone. ¿Pero qué expone? La depresión postparto y sus síntomas y características. Porque en la primera parte del texto pone la definición, luego las características y finalmente en la última parte de la infografía los síntomas. Entonces, tenemos que el autor expone, ¿no? ¿Qué expone? Las características, los síntomas y la definición, ¿no? Entonces, quedaría la D, ¿no? Tanto en la imagen como la imagen exponen los síntomas de la depresión, acá están los síntomas, además se señala claramente que tales síntomas duran más tiempo y son más graves. Pero acá, a ver, vamos a describir acá la una, dice, definir la depresión postparto y señalar principales categorías, esto es correcto, pero esto no es correcto, no dice categorías, no hay categorías. Explicar la depresión experimentada por las mujeres que desean, no, es que ya son madres, no. Describir los síntomas negativos de las mujeres que acaban de tener un bebé. Sí, esto es correcto. La C es correcta, pero solamente tiene síntomas. Pero estamos hablando de todo el texto. Y el texto, la primera parte habla de las características y la segunda parte habla de los síntomas. ¿Cuál es más completo? Profesora, la clave D. ¿Se entiende, chicos? Sí, maestra. Hello. ¿Sí? ¿Se entiende, chicos? Ya sabía que me iban a hacer la pregunta. ¿Se entienden, chicos? Lo he explicado, pero exacto, detalle por detalle. ¿Por qué hemos descartado? En la A sí, pues, en la A es cierto, definir la definición posparto. Esto es verdad, correcto. Pero este es floro. ¿Principales categorías? ¿Dónde dice principales categorías? No, no estamos hablando de categorías. Estamos hablando de síntomas. La profesora, la C es correcta, porque es lo que dice, sí. La C es cierto, es verdad, pero solamente menciona los síntomas. O sea, menciona la parte de la infografía, pero no menciona la primera parte del texto, que habla de las características y la definición. 2, D de dedo, porque es más completa. 3, sobre la depresión postparto es compatible decir que puede originarse hasta un año después de haber dado a luz. Efectivamente, la depresión postparto puede darse en cualquier momento dentro del primer año de haber dado a luz, ¿no? Eso es lo que dice el texto. Es lo que dice el texto. ¿Ok? ¿No afecta la libido? Sí, sí afecta la libido, ¿no? Porque dice, pocas ganas, me parece acá, déjenme ver. Acá dice, ¿no?
Dice sentimiento de sueño, bajo deseo sexual. ¿Qué es el bajo deseo sexual? Bajo la libido, ¿no? Bajo la libido. Bajo deseo sexual. Entonces, no. Entonces aquí, perdón, 3, ¿no? Ahí está. Sí, 3. 3 casa, pues, ¿no? Dice, ¿no afecta? Sí afecta, pues. La falta de interés por el bebé no es un síntoma que suceda. Sí, la falta de interés es un síntoma. ¿Puede detectarse desde la gestación? Falso. Es después de la gestación. Entonces esto es falso, 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 y la C sí es correcto, porque se da dentro del primer año. 13. 4. A partir del texto podemos inferir que los síntomas de depresión postparto son la durabilidad y la gravedad, ¿no? Miren la palabra, gravedad, porque es grave. Violento es grave, ¿no? En ese contexto. Durable, ¿por qué? Porque es largo, ¿no? Largo el periodo. Entonces la clave sería 2D. No cualquier síntoma después del parto dice que evidencia una depresión. Entonces vamos a ver acá. La A. La depresión postparto genera consecuencias irreversibles para la mujer, dice, ¿no? Los papás de los recién nacidos también pueden padecer esta patología. No, los papás no. Esto le eliminamos. Los síntomas de la depresión por posparto son de menor duración impacto. De menor duración, falso. No es de menor duración, es bastante y gran impacto. No cualquier síntoma después del parto evidencia una depresión postparto. Entonces aquí dice, ¿la depresión postparto genera consecuencias irreversibles? No, son reversibles. Esto no es verdad. Y dice, a partir de eso podemos inferir, dice, que no cualquier síntoma después del parto evidencia una depresión postparto. Claro, porque la depresión postparto es una de las características o uno de los síntomas, pero hay otros síntomas, muchos más que hemos visto, ¿no? Falta de apetito, ta. Entonces, la clave es la D, ¿correcto? Los síntomas de depresión postparto son la durabilidad y la gravedad. Dentro del contexto, no solamente está la depresión postparto, sino están muchos otros síntomas más que ya hemos visto. 4D. Y 5. Si una mujer sintiera tristeza solamente por un par de horas después de haber dado a luz, ya no es un proceso prolongado, sino un par de horas, nada más. Aunque en el texto lo dice, ¿no? Entonces, en este caso, los síntomas del posparto, ¿no? O la depresión posparto, ¿no? Tendrían, eh, eh, en este caso, menor. Si una mujer siente 2 horas de pena, de tristeza, etcétera, igual es un proceso de posparto, ¿no? Entonces, los síntomas de la depresión posparto tienen un periodo de duración más extenso, ¿no? Y no se limitan a solamente 2 horas. Entonces, su problema no podría ser caracterizado como depresión postparto, ¿no? Sería porque el parto fue muy doloroso. No, eso nada que ver. Los médicos dirían que es un caso seguro de depresión postparto. No. Depresión, para que sea depresión, tiene que ser un periodo largo o un periodo intermedio. Su esposo tendría la culpa por no acompañarla en la labor de parto, nada que ver. No, descartado, no. Su problema no podría ser caracterizado como depresión postparto, porque para que sea depresión postparto tiene que ser un proceso largo, ¿no? O sea, un tiempo, un periodo largo. Y si acá dice solamente un par de horas, pues no sería postparto, sería cualquier otro problema, ¿no? Pero no una depresión postparto. 5A. Bien, tenemos entonces texto 2A y texto 3. Texto 2 y texto 3, jóvenes, me parece que son 11:55. Nos vamos al receso. Son 11:55 a 12:10. ¿Correcto? Tenemos nuestro receso. Vamos a completar el texto 2 y el texto 3 de la sección D. Retornamos entonces
a las 12:10, ¿correcto? ¿Hasta aquí hay preguntas? ¿Hay preguntas, jóvenes? ¿Todo claro? Listo, jóvenes, vamos al receso.